Bueno, segundo bloque de Astrolabio, programa número 10, me parece que no lo dijimos. Programa número 10, o sea sí. Estamos de festejo. Estamos de festejo, programa número 10 en vivo. Décimo programa de la temporada 3. Así es. Bueno, dijimos en la introducción que hay toda una historia ahí, planetas enanos, planetas gigantes, planetas por doquier. Un diccionario. Exoplanetas. Así que nunca un glosario, mejor dicho. Nunca está de más, digamos, hacer un repaso de estas definiciones y el porqué. En esa dirección vamos a aprovechar un muy lindo material que nos envió Facundo Rodríguez del Observatorio Astronómico de Córdoba. Recordás, Eli, que hace unos años tuvimos contacto con él a raíz de algunas jornadas que ellos organizaron, de la cual nosotros participamos presentando esta idea de Astrolabio. Estuvo muy lindo aquella reunión y nos quedó este contacto que hoy lo vamos a aprovechar. Pero me parece muy bien. Y Facundo estuvo hablando sobre este tema, sobre los planetas enanos. ¿Algún concepto para antes de escuchar el informe? Y fue necesario introducir esto del planeta enano porque había una grandísima variedad de planetas y cada vez se descubrían más y más. Entonces ya o el sistema solar pasaba a tener no sé cuántos planetas o se introducía una redefinición, que fue lo que se hizo. Le estamos informando a Andrés que o mejor dicho, él nos está informando que se nos traspapeló el audio. Mientras Andrés lo busca al material de Facundo Rodríguez en los registros que hemos dejado dentro de la carpeta de Astrolabio, Facundo lo que hace en este informe que nos enviara en aquel entonces cuando participamos de la actividad de divulgación, justamente él empieza a preguntarse en qué consiste o cuáles son las diferencias entre cuerpos menores, planetas enanos, si son lo mismo o no. Sí, digamos, el tema surgió porque se fueron descubriendo cuerpos más allá de Plutón, ¿no? Uh-huh. Siempre se especuló con la idea de un 10º planeta, eso fue bastante atractivo, digamos, por muchas décadas. El clásico era que nuestro sistema solar estaba formado por 9 planetas, pero a medida que se fueron descubriendo estos cuerpos muy pequeños, uh-huh, en general tan chicos o más como Plutón, fue necesario introducir. Ahora, el problema estuvo que si definíamos a estos como planetas enanos, había algunos cuerpos al menos uno cuerpos del planeta solar interior que también entraban en esta definición, y eso fue lo que sucedió. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Facundo Rodríguez en su informe desde el Observatorio Astronómico de Córdoba sobre los planetas enanos y después seguimos charlando. Es interesante pensar por qué Plutón ahora es un planeta enano, porque parece muchas veces que cuando nosotros estudiamos los planetas o cambiamos alguna categoría científica, no tiene ningún impacto en la sociedad, y esta controversia en particular es una controversia que tuvo gran impacto, principalmente porque se difundió a través de los medios, pero además por cómo se resuelve. Desde hace mucho tiempo conocemos lo que es un planeta. Para los griegos quiere decir astro errante, y cuando uno observa el cielo, noche a noche, las estrellas van describiendo como un círculo alrededor de un eje, mientras que los planetas se van moviendo un poquito, y si uno los va siguiendo todas las noches, va viendo que su movimiento es como si fuera errante. La controversia es la definición de planeta. Durante mucho tiempo tuvimos una misma definición de planeta, que eran estos cuerpos grandes que giraban alrededor del Sol y que no tenía demasiado conflicto, hasta que al mejorar un poco nuestras observaciones y poder determinar mejor, encontramos que había otros cuerpos que eran bastante similares a Plutón en cuanto a tamaño, que también giraban alrededor del Sol y que estaban girando acompañados por un montón de cuerpos. Por ejemplo, Ceres dentro del cinturón de asteroides. También encontramos que había otro, como Makemake, que está después de Plutón y que también gira alrededor del Sol. La idea era empezar a ver si estos cuerpos también eran planetas o eran algún otro tipo de planetas o algún otro tipo de objeto. Cuando se forma el sistema solar, se forma en un proceso complejo y de caos, lo cual hace que sea
bastante difícil poder tener una teoría cerrada de cómo se forma el sistema solar. Entonces estos criterios de planeta, planeta enano, en ese contexto también tienen importancia. Desde los 90 más o menos, que se descubren estos cuerpos, se venía planteando varias alternativas para qué hacer con respecto a eso, y lo que se decide en la Unión Astronómica Internacional es hacer una asamblea y plantear la discusión sobre la definición de planeta. Esta asamblea se hace en Praga en el 2006, entre el 16 y el 24 de agosto. Es interesante la descripción que hace Gonzalo Tancredi, que es uruguayo, es especialista en estas temáticas, y participa de esta asamblea. Un blog que él tiene hace el relato. La definición que se tenía hasta ese momento, la que proponía la Unión Astronómica Internacional, era que eran cuerpos que giran alrededor del Sol, más o menos redondos, y que giraban sobre su propio eje. En realidad lo que ellos dicen es que gira no como cuerpo rígido, quiere decir que no gira como cualquier cuerpo que uno lo arroja, sino que gira ya sobre su propio eje, dada esta forma más o menos redondeada que tiene, y que se encuentra como en equilibrio girando. Esta propuesta en realidad lo que hacía era priorizar el que Plutón siguiera siendo un planeta, y entonces se perdía el concepto histórico que uno tenía del planeta, que uno en un planeta se imaginaba que era un cuerpo grande y que estaba solo girando en su órbita. ¿Por qué también pasaba esto? Plutón en realidad gira con otro cuerpo que se llama Caronte. Este cuerpo, que es como el satélite supuestamente de Plutón, o que es la imagen que se tenía antes, tiene una masa similar a la de Plutón. Entonces, Plutón y Caronte giran los dos juntos alrededor del Sol, y los dos juntos alrededor de un centro de masa que está fuera de los dos. O sea, Plutón no era suficientemente grande como para girar solo alrededor del Sol, sino que gira acompañado por Caronte. A partir de que en realidad se priorizaba Plutón como por su perspectiva histórica, más que el concepto que en realidad se tenía en general de los planetas, empiezan a surgir diferentes posturas con respecto a qué hacer con eso. Por empezar, Gonzalo Tancredi y un grupo de astrónomos uruguayos como se ponen en contacto con otros astrónomos latinos y empiezan a compartir la idea de que ellos estaban en desacuerdo, sabiendo que había otra gente que estaba en desacuerdo, consiguen más de 20 firmas de gente de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos que apoyan hacer otra propuesta con respecto a la definición de planeta. Ya este descontento empieza a ser tomado por la prensa. La prensa va siguiendo todo este proceso de la asamblea. Entonces ya el primer día, en los diarios de Praga se levantaba la noticia de que se estaba discutiendo la definición de planeta, y está interesada en entrevistar a distintos astrónomos, estos distintos grupos que planteaban distintas posturas. 2 días después que había empezado, empezaron a hablar de que tenía que haber alguna definición de planetoide o de planeta enano, que esa es la que se empieza como a aceptar. Lo que pasa luego es que se conforman 2 posturas dentro de esta asamblea. Una es la de que hubiera solo planetas y cuerpos menores, y que dentro de estos planetas estuvieran todos, incluyendo Plutón. Y otra postura, que era la nueva, la que se había propuesto, era que hubiera planetas enanos y cuerpos menores. Entonces, luego de estas conferencias de prensa y de haberse juntado con distintos científicos y haberle pedido opiniones, se titula en el diario mismo de la asamblea y en otros diarios electrónicos y en diarios en papel, que había una redefinición del concepto de planeta y que había una alternativa, que la intención era votarlo. Luego de esto, lo que pasa es que empiezan una gran cantidad de conversaciones entre los distintos grupos para poder establecer qué sería un planeta y qué sería un planeta enano y cuáles serían las implicancias de cada una de estas alternativas. Una de las implicancias más fuertes era que si la idea de planeta enano surgía como una idea importante, Plutón iba a dejar de ser un planeta y iba a empezar a ser un planeta enano. Plutón, sin haber sufrido ningún cambio ni haber sufrido nada, simplemente cambiaba la categoría, que además ayuda a explicar los procesos de formación de nuestro sistema solar, etc. Empieza a pasar de que en distintos medios, al acercarse a la asamblea, empiezan a retratar que un montón de gente ya usaba términos como planetino o planeta enano. Había carteles hechos que decían planeta enano y empiezan a levantar fotos con respecto a eso. Empieza a haber movimiento en los medios online y gente tanto a favor como en contra de estas nuevas definiciones y estas nuevas palabras que se empiezan a usar, que eran como, bueno, son en inglés, pero eran como planetino o planeta enano. En las diferentes discusiones que se hacen en esta instancia asamblearia, no se logran saldar mediante un debate, o sea, de decir, bueno, nos pongamos de acuerdo y agarremos y tomemos una o la otra definición con criterios estrictamente científicos, o sea, con decir un planeta es esto y un planeta enano es esto otro. Como las posturas llegan a estar contrapuestas y no se logra realmente este acuerdo, digamos, lo que se termina haciendo es que los distintos grupos argumenten su postura. Una vez que argumentan estas posturas a favor de que se llame planeta o planeta enano, se pasa a votar
y cuando se presentan estas posturas se les llama a los dos grupos los grupos clásicos, o sea, porque daban la definición clásica, y los enanos, que era como el grupo de los que plantean esta postura de los planetas enanos. Se vota y lo que pasa es que la propuesta original que se había presentado, que a lo largo había sufrido algunos pequeños cambios, pero que seguía siendo la definición de planeta y cuerpos menores, es rechazada, mientras que la de planeta enano, que además toma a Plutón como el prototipo de planeta enano, se aprueba. Finalmente, la resolución de la Unión Astronómica Internacional es que se resuelve que los planetas y otro cuerpo de nuestro sistema solar, excepto los satélites, se definen en 3 categorías distintas. La de planeta, cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa para que su autogravedad pueda superar la fuerza rígida del cuerpo, de modo que tiene equilibrio hidrostático, y ha limpiado su vecindario alrededor de su órbita. Planeta enano, cuerpo celeste que está orbitando alrededor del Sol, tiene masa suficiente para que su autogravedad supere la fuerza rígida del cuerpo, de modo que asuma un equilibrio hidrostático casi redondeado, pero que no ha limpiado el vecindario alrededor de su órbita y que no es un satélite de otro planeta. Y que todos los demás objetos, excepto los satélites de los planetas mayores que están en órbita alrededor del Sol, se denominan colectivamente cuerpos menores del sistema solar. Además, se resuelve que Plutón es un planeta enano, por la definición anterior, y es reconocido como el prototipo de la nueva categoría de objetos transneptunianos. O sea, Neptuno pasa a ser el último planeta de nuestro sistema solar. Hay cuerpos transneptunianos que forman parte de nuestro sistema solar, que son los que están más allá de Neptuno, y Plutón es el prototipo de planeta enano. Para decidir, se hizo una votación, lo cual tampoco es muy típico en ciencia de que se defina un criterio científico votando. Imagino lo que debe haber sido esa votación, José Luis. No fue con una moneda. Fue muy charlada, ¿no? Sí, mucha conversación. Lo que pasa que, como bien explica Facundo, digamos, había muchos factores a tener en cuenta. Digamos, si la definición clásica de planeta llevaba a que el sistema solar tuviera, no sé, 10, 15, 20, 30 planetas que iban desde Júpiter, un gigante, 12 veces el tamaño de la Tierra, 1000 veces la masa de la Tierra, hasta cuerpos irregulares como algunos de los asteroides, o cuerpos muy pequeños más allá de Neptuno. Uh-huh. Y ambos iban a tener que ser llamados planetas, ¿no? Para ser más precisos en el vocabulario, se introduce esta nueva definición, pero que tenía que tener varias cosas en cuenta, como dijo. Uh-huh. Primero, un planeta se le requiere, como bien explicó, la forma esférica, y segundo, que no tiene que compartir su órbita con otros objetos. Tiene que tener limpio el vecindario, dijo Facundo. Algo así. Puede tener satélites, uh-huh, pero su órbita tiene que ser, digamos, no compartida con otros elementos grandes que no fueran cuerpos menores. Sí puede compartir la órbita con cuerpos menores, como de hecho pasa con el mismo Júpiter, pero no puede compartir esa órbita con otros objetos no pasibles de ser llamados cuerpos menores, por ejemplo. Así que bueno, toda esa ingeniería de definición nos llevó a la situación de hoy en día, que creo que está bastante claro. Tenemos 8 planetas y creo que la cuenta se termina ahí, pero tenemos innumerables planetas enanos, y a medida que pasan los años se van descubriendo más y más allá de la órbita de Neptuno. Interesante el dato también que mencionaba en el informe el Observatorio Astronómico de Córdoba, porque este debate arranca a mediados de la década del 90. Sí, y lo que yo no recordaba, que Gonzalo Tancredi, un astrónomo uruguayo, participó activamente en esta movida para redefinir a los planetas y los planetas enanos, así que también un día lo podemos llamar. Pero cómo no, Gonzalo, para que nos cuente
el detalle de cómo fue de ese la debate, cocina, el detrás de bambalinas, dicen los artistas. Bueno, este fue el informe de hoy. Hablamos de planetas enanos en Astrolabio. Recordá que podés volver a escuchar este material y todos los informes y entrevistas que se realizan en nuestro programa a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en el canal de YouTube de Radio UNTDF. Se pueden suscribir, hacerse amigos, fan, seguidores del programa y van a ir recibiendo semana a semana las notificaciones cada vez que subimos el material. Astrolabio además se vuelve a emitir la repe del programa de los días miércoles, los sábados a partir de las 18 horas en Radio UNTDF desde Río Grande y al mundo desde www.untdf.edu.ar/radio en vivo.